Hola a todos, soy Roberto Granda. Bienvenidos al Club de los Viernes y a Entrevistas en Libertad. Más de 60 años, un implacable sistema político lleva esclavizando la isla de Cuba, una de las últimas dictaduras comunistas del mundo y sin duda de las más brutales. Encarna en esa perla del Caribe, que sin duda podría ser un paraíso terrenal, todos los horrores de los regímenes socialistas. Un totalitarismo veteado de miseria, represión y crimen. En España, para más INRI, es modelo y espejo de los mamertos que copan parte del gobierno, personajillos como Alberto Garzón o los marqueses de Galapagar y otros miembros del Politburó de la Hoz y el Martillo mostraron abiertamente su pesar y su desconsuelo cuando Fidel Castro finalmente murió. Pero si en España esta excentricidad la toleramos con esa resignación, como el que tiene un amigo bobo, no pueden hacer lo mismo tantos y tantos exiliados que han dejado su lugar natal para huir del comunismo. Sobre eso vamos a hablar hoy y además vamos a hacer una misión, vamos a contactar con Estados Unidos, con el sureste de Florida, precisamente, para hablar de lo que es la Embajada Cívica Cubana. Y ahí está además Manuel Milanés. Manuel, encantado de saludarte desde Madrid, España, hasta Florida, Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo que nos des voz en tu canal y que nada, que nos permita seguir denunciando estas atrocidades que, como bien tú describiste, hace ese régimen comunista militar con todos nosotros, con los cubanos dentro y fuera del país. Mm, Embajada Cívica, la Embajada Cívica Cubana, yo estuve informando, estuve mirando, realiza una labor de información, también de denuncia y de investigación. Resuma así, en pocos minutos, qué es realmente Embajada Cívica Cubana y cuál es vuestro cometido. Bueno, mira, en realidad es un proyecto que sale desde eso, desde el poder cívico que debemos tener todos los ciudadanos en el mundo, que te lo arrebata, te lo roba un régimen dictatorial inmediatamente que te subordina a lo colectivo y te hace renunciar a todo, lo familiar, lo personal, porque supuestamente por el beneficio colectivo y te entra, bueno, en esa dinámica socialista. ¿Qué pasa con la embajada cívica? Que nosotros estuvimos viendo, dentro de Cuba hay oposición, fuera de Cuba hay partidos políticos, hay organizaciones, hay instituciones que llevan 62 años luchando por lo que encuentran contra el régimen, pero nosotros siempre vimos con mucha preocupación el poder blando. El régimen tiene poder duro dentro de la isla, pero tiene poder blando en toda esa doctrina, en ese marketing político, en esa publicidad de que la salud gratis, educación gratis, los cubanos también, solamente estamos bloqueados, el imperio nos quiere ganar y eso hay todo un entramado que cuesta muchísimo dinero al régimen, pero que lo mantiene. Por darte una idea, Cuba es el cuarto país que más representaciones diplomáticas tiene en el mundo. O sea, ellos saben la importancia que tiene tener una representación diplomática desde una embajada hasta un puesto consular o una oficina consular, porque necesitan influir en la imagen que dé el régimen cubano en cada uno de los países y en sus congresos. Y tiene resultados, lo están viendo que hay gente que está pensando en el mundo que Cuba ya tiene unas vacunas, cuando aún son candidatos, todavía ni están aprobados, y todo el proceso ha sido de verificación por ellos mismos. Ellos no se han sometido a ningún organismo internacional. O sea, fíjate si tienen resultados. Tienen resultados cuando muchísima gente contrata a los médicos cubanos sin saber qué es esclavitud moderna, que el régimen no les paga ni un 20% de lo que pagan por ellos, pero después los chantajea diciéndole que el pago es en Cuba, o sea, no fuera te da una parte para que tú sobrevives, pero te obliga y hasta te quite el pasaporte para que tengas que regresar. O sea, ellos han tenido muchísimo éxito. Otro ejemplo es que, imagínate, el régimen dice que los Estados Unidos en su política imperial da dinero para que las organizaciones que están en contra del régimen, las organizaciones opositoras, sobrevivan e incluso se organicen y pongan sus plataformas a funcionar. Y yo te doy un dato. En 30 años, los Estados Unidos ha dado a través de sus plataformas con grants, o sea, con subsidios a las organizaciones que están en contra del régimen, alrededor de unos 267 millones de dólares en 30 años. Solamente en el 2017 y el 2018, según datos de la propia Unión Europea,
la Unión Europea a Cuba, el equivalente en euros, le ha dado 470 millones de dólares. O sea, casi el doble de lo que Estados Unidos ha dado en 30 años, la Unión Europea le ha dado a Cuba. Cuando llamamos la Unión Europea es todos los países. De hecho, estoy terminando un video que dice incluso cuánto dinero por cada país. Solo 2 años. Así que ese poder blando funciona, ese poder blando penetra, ese poder blando se solidariza con las izquierdas en todos esos países, le brinda becas para sus hijos, los manda a estudiar a las escuelas del Partido de Cuba, los integra entre ellos y hace organizaciones que ya pasan la frontera de cada país, como la internacional, como el Foro de San Pablo. Entonces ahí nosotros dijimos, hay una debilidad, tenemos que crear una representación cívica cubana en cada uno de esos países o donde podamos, donde haya cubanos que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, para que se sepa la verdad de Cuba, la verdad del país cuando un cubano quiera ir, lo que no hace la embajada cubana en cada país. Un cubano va a ir a España y no puede llamar a la embajada de España a preguntarle a cómo está el euro, si tiene que llegar con una ropa indicada, si hay trabajo, si no hay trabajo. Ese servicio no lo da el consulado cubano en España, lo da el consulado o la embajada cívica cubana en España. Ahí está en la página, la gente puede escribir, de hecho ya lo hace. Un cubano está en España perdido, está en el metro, no tiene a dónde ir, no puede llamar a la embajada. Va preso, no puede llamar al consulado para que le ponga un abogado, o si lo llama tiene que esperar que aparezca. Esas cosas las puede hacer a través de la embajada cívica. Así que le sirve también a los cubanos cuando llegan y cuando viven en cada país, pero también le sirve al país a tener otra visión de lo que pasa en Cuba. Le da datos, le da fechas, le da ejemplos, le hace videos, le da testimonios de lo que en realidad pasa dentro de Cuba con el régimen y no lo que el régimen hace su publicidad o su marketing político a través de sus embajadas, digamos, oficiales. Esa es la función, por eso fue que se creó y en pocos meses tenemos mucho éxito. Estamos trabajando ya somos casi 300 embajadores alrededor de todo el mundo. Ya van pocos países que faltan, al menos los principales países del mundo ya tenemos embajada cívica en varias ciudades de ellos. Así que estamos muy contentos con eso y lo que nos falta ahora es esto, lo que precisamente ustedes nos están dando, que es la acogida, porque así también nosotros pues tendremos más apoyo y podremos hacer mejor nuestro trabajo. Sí, claro, que haya repercusión también en redes, en medios y demás. ¿Cuál es la diferencia de Cuba en otros países del Foro de Sao Paulo? Por ejemplo, Venezuela, Perú o Bolivia o incluso España. ¿Es tan grande como se dice los tentáculos del régimen, de la cúpula de Raúl Castro? Porque realmente esa es una segunda pregunta. A pesar de que el presidente es Díaz Canel, siguen mandando los militares. Sí, bueno, la injerencia de Cuba, más que injerencia, es que cuando nosotros hemos puesto el ejemplo de lo que pasa con el régimen, nosotros hacemos una analogía con la mafia italiana, la mafia siciliana. Bueno, pues en Sicilia era difícil el cultivo, lo que hacía era pastoreo porque ellos tenían o sea, no tenían muy buenas condiciones, pero era gente que por sus códigos, por su fuerza, por su inteligencia, pues fueron colándose y miren en Estados Unidos donde llegó la mafia siciliana. Bueno, pues así pasa con el régimen. Cuba, de ser bien pequeña, de no tener ninguna capacidad económica, pero sí la capacidad de relacionar a todo este eje del mal, de potenciar a las izquierdas, porque la financia también. Sabemos todas las misiones médicas que hizo Cuba en Venezuela para potenciar el liderazgo del presidente Chávez, pero también que lo está haciendo con Maduro. Pero estamos a punto de terminar un estudio que se está haciendo en Ecuador de cómo la injerencia cubana a partir de los profesionales en las universidades. Tenemos todo un mapa de las universidades ecuatorianas donde los principales directivos, desde rectores hasta vicerrectores o directores de cátedra, son cubanos, ejercían ahí la labor del proselitismo de la izquierda y en esos lugares fue donde perdió el presidente Lazo, por ejemplo. En Perú, mira el presidente de Perú que acaba de ser electo, dijo abiertamente que estudió en Cuba. Hay videos de él en la escuela del Partido de Cuba diciendo que el mejor sistema, ya está pensando en cambiar la constitución, abiertamente socialista. Pero en España vemos la conexión de estos dirigentes españoles, por ejemplo, con Venezuela. Eso se fabricó en Cuba. ¿Cómo se conectó esa clase política de España, esos nuevos que fueron
comenzando de izquierda con Venezuela y con el poderío venezolano que se está viendo que hasta es posible que financiara. Bueno, a través de Cuba. Cuba es quien ha hecho todos esos amarres. China, Rusia, Irán, todo eso es parte de Cuba porque tiene 62 años, porque ha colaborado con ellos, porque tiene suficientes relaciones de negocios, militares, estratégicas, económicas, como para también conectar a estos nuevos líderes que mientras respondan a los intereses de la izquierda, Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, todo eso es laboratorio Cuba. O sea, yo no quiero ser chauvinista, sabemos que los cubanos pecamos de chauvinistas, pero ahí están los ejemplos, ahí están los datos, ahí están las estadísticas, que el mal, el eje del mal está en La Habana. De eso no nos queda ninguna duda. Y sin embargo, ¿cómo es posible que demasiados jóvenes en países occidentales, de capitalismo y democracias liberales, se siga vendiendo? Sabes que tiene mucha pegada las figuras de Che y de Fidel como figuras románticas revolucionarias. Y eso acaba penetrando también un poco en el imaginario colectivo de la juventud como si fueran iconos populares, iconos guays, ¿no? Donde les parece que es algo aceptable, incluso mejor que lo que tienen en sus países. Bueno, ya sabemos lo que pasa con el socialismo. El socialismo es una religión atea. Te cambia a Dios por un líder, tú tienes que renunciar a todo lo individual por lo colectivo, porque hay un fin en común y lo vamos a lograr ahora. O sea, el paraíso lo vamos a vivir en la tierra. Muchos jóvenes caen, pero no creo que, eso, que sea por casualidad. Yo pienso que hay una penetración en la doctrina, principalmente en las escuelas públicas. Lo estamos sufriendo aquí en Estados Unidos, no estamos hablando de que fuera ningún país extraño, no, no, en Estados Unidos, la bandera del progreso, de la libertad, bueno, pues aquí está el socialismo en las escuelas públicas. Yo me molesto con cuadernos de mi hijo que ponen el concepto de revolución y ponen la foto de Che al lado, cuando el Che fue un asesino. El colmo de lo absurdo, porque no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando del sentido común. El colmo de lo absurdo que tú veas a unas personas en este mes, que es el mes del orgullo gay, con camiseta del Che, cuando el Che fue un homófobo. O sea, el Che mandaba a los homosexuales a un campamento de trabajo forzado para que se corrigieran, porque entendía que era una deformación de carácter. Entonces, es un tema de eso, es un tema que nos toca a nosotros eliminar o contrarrestar ese marxismo cultural, porque es un marxismo cultural. Está muy bien descrito en el libro de Márquez y Laje, el libro negro de la nueva izquierda latinoamericana, que ahí está. O sea, ahí se ve que ya después de no poder seguir creando esta lucha de clases entre los obreros, porque ya todos los obreros tienen 2 y 3 trabajos y ahorran y hacen, bueno, pues ahora vamos a las minorías y vamos a llevarlo a que sean quienes protesten por sus derechos, que ya los tienen, pero hay que hacerlo en superlativo. Bueno, eso es por lo que yo creo que caen los jóvenes, porque hay mucho sentimentalismo, porque hay mucho de que tenemos que trabajar por la mayoría, que tenemos que sacrificarnos, pero el tema es que no funciona. No es que no funcione en Cuba, no es que en Cuba porque es un régimen, no es porque en España lo hicieron personas que no lo hacen bien, no es porque en Corea del Norte es un feudo que llevan 3, 4 generaciones, no es porque en China, no, 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 es que no funciona el socialismo. Monopoliza el talento, como decía Hayek, de la fatal arrogancia, se corrige constantemente con más regulaciones y entonces es el camino directo a la dictadura y a los regímenes y a la privación de libertades individuales. O sea, el socialismo es un flagelo. El socialismo lleva al comunismo. El socialismo es la antesala del comunismo, porque muchos socialistas se ofenden cuando le dicen comunista. Bueno, pues tú eres un precomunista. Si ya eres socialista, pues tú eres un candidato a comunista, lo que aún no lo sabe, porque es el camino al comunismo. Así que yo pienso que hay que darle más fuerza a lo conservador, a los valores familiares, a los valores éticos, a que el individuo es donde nace y donde muere el poder y que en la razón de tú ser mejor en lo individual, pues tú tienes que beneficiar al colectivo, pero no es renunciar a tu poder individual para dárselo a otro que al final te manipula y lo que se crea es un rebaño con un pastor y el pastor es el que todo lo puede y el que te reprime, porque si tú lo haces mal estás traicionando a la mayoría. Ese es la clave del socialismo, hacerte sufrir cuando tú defiendas un derecho individual. Y eso está mal.
Pues sí, uno de los objetivos que tenéis en la Embajada Cívica Cubana es investigar los negocios del régimen en cada país, es decir, toda una red de negocios alrededor del mundo para lavar los activos robados que vosotros decís que le pertenecen al pueblo de Cuba. Dentro de esa red de negocios incluye también el narcotráfico. Lógico, lógico, lógico que incluye el narcotráfico. O sea, lo que pasó cuando el general Ochoa fue porque precisamente se descubrió los nexos y bueno, pues había, en Estados Unidos le llaman el default man, pues había que cortar la cadena ahí para que no llegara a Fidel y a Raúl. Pero eso se ha mantenido, o sea, las relaciones que hay, de cómo fue que se negoció el acuerdo de paz de Colombia con la FARC, por qué el territorio neutral fue La Habana. O sea, ¿por qué la FARC de las organizaciones terroristas y de narcotráfico, porque comenzaron haciendo secuestros, pero después vieron el poder de la droga y tienen aeropuertos, tenían laboratorios, tenían todo y se financiaban con eso? ¿Por qué decidieron que su lugar neutral era La Habana? ¿Por qué se sintieron cómodos en La Habana? O sea, no hay un mensaje ahí implícito, o sea, hay que ser muy inteligente para ver la comodidad. No solo eso, el régimen ha utilizado mucho las medidas de sanción por el embargo económico para trasladar grandes sumas de dinero a otros países y decir que no lo puede transferir. Así que a nadie le extrañaría en su momento cuando se pueda, cuando se desclasifiquen documentos, que se sepa que el régimen llegaba con un avión privado y con pales llenos de dólares a cualquier país, lo depositaba y los países lo recibían porque bueno, los cubanos pobrecitos no pueden transferir, tienen que andar en efectivo porque si no, no viven. Entonces, lógicamente, no estamos hablando solo de eso, estamos hablando también de tráfico de armas. O sea, todo el armamento está ahí. No es que yo lo diga, es que solamente con una ligera investigación sale. Todo el armamento que dejaron los soviéticos en la guerra en África, en Angola, el régimen lo vendió. Cuando fue después lo recogió, la Unión Soviética no quería tener vínculo con eso. Como tú ves las AKM soviéticas en casi todas las organizaciones terroristas y de narcotráfico. ¿Cómo se financió toda esa guerrilla en El Salvador, en Colombia, en Nicaragua? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron al poder a través de las armas? Bueno, pues hasta se entrenaban en Cuba. Los vínculos están ahí, la historia está ahí, los datos están ahí, los testimonios de quienes pasaron por eso está ahí. Hoy hay un negocio millonario del régimen y lo hace con sus propios ciudadanos. Cuando Cuba abre frontera, sabe que con la promesa del nuevo gobierno de los Estados Unidos ellos, los cubanos, piensan que van a entrar a los Estados Unidos y hacen esa ruta infernal a través de todo Latinoamérica, pasando selva, ahí el Coyote. Bueno, pues hay testimonios de que parte de ese negocio lo maneja la seguridad del Estado a través de sus colaboradores en esos países, a través de sus embajadas en esos países, y coordinan los viajes, coordinan los coyotes, coordinan las entregas, cogen presos a que no quieren que pase, se la ponen fácil a los que quieren sembrar aquí, que son agentes de ellos. O sea, es un régimen criminal, mafioso. Es increíble cómo Europa, que yo entiendo que por su historia es más de centro, más moderada, pero cómo se pueden ver vinculados con el régimen sin avergonzarse. Aquí no estamos hablando de que la izquierda apoya a la izquierda, es que la izquierda europea está apoyando a un régimen criminal y asesino. Y eso en algún momento alguien tendrá que verlo y tendrá que cuestionarlo y criticarlo. ¿Y qué responsabilidad han tenido, por ejemplo, también los intelectuales o artistas que se han sentido subyugados o de alguna manera encantados por el régimen cubano? Pienso en Jean-Paul Sartre, en García Márquez, Silvio Rodríguez. ¿Eso también ha hecho daño a la hora de vender la imagen exterior de Cuba? Lógicamente, porque también el rey, vamos a hablar de los cubanos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, cualquier otro que tenga talento. Con independencia del talento, el régimen siempre ha tenido claro su cultura de a quién apoya o no, o sea, su política de a quién apoya o no en lo cultural. O sea, que yo no digo que Silvio Rodríguez no tenga talento, yo no digo que Pablo Milanés no tenga talento, pero yo digo que hay muchos como ellos que también tuvieron y tienen mucho talento y el régimen no los deja pasar. ¿Por qué? Porque no responden a su agenda. Cuando tú ves que Silvio Rodríguez tiene personalidad jurídica, Silvio Rodríguez tiene un estudio de grabación en Cuba y gana muchísimo dinero y le respetan su derecho a autor y tributa lo que entiende o no, porque le dan beneficio, por qué compañía se representa o no, y siempre vivió como un negocio privado. Lógicamente, cuando Fidel está moribundo, dice que le da su riñón a su mesía,
a su mecena, a quien lo apadrina, a quien lo ha hecho multimillonario, a quien le ha dado una mejor vida por los demás. Es increíble la incoherencia que sea canción protesta y se subordinen al dinero. Entonces, eso lo ves también con los intelectuales que llegan a Cuba. Si a ti te recibe un presidente de un país, si a ti te permite codiarte con otros músicos intelectuales de tu calibre o que tienen que ver como tú piensas, si a ti te hacen un libro, si a ti te hacen un documental, si a ti te hacen una película, si te dejan tener tu casa, si te dejan vivir seguro, apadrinado por el régimen, lógicamente pues tú tienes esa simpatía y puede que obvies las otras cosas, las que tú no quieres ver, porque hay una traición a la ética y a la moral ahí, a que tú digas en tu país que estamos luchando por la mayoría y que llegues a Cuba y que veas que la mayoría le va muy mal, pero entonces tú te creas el cuento de que no es por el régimen, es por el bloqueo, porque no lo dejan hacer más, porque pobrecito, bastante han hecho. Entonces hay mucha complicidad y mucha conveniencia en todo ese sector intelectual. Por demás, por lo general, los intelectuales tienden a la izquierda. Entonces, si ya tienen esa simpatía en ideología y aparte le dan ese recibimiento en buen cubano, hay un chiste de los cubanos que decimos que no es lo mismo turista que residente, pues ellos llegan de turista, lo reciben, le ponen un teatro, le hacen un homenaje, pueden interactuar con otros. Le está pasando a Laura Pausini, por ejemplo, cantante italiana, pues llega y en Cuba una reina, tal, todo el mundo le demuestra amor, pero detrás de eso, ¿qué hay? Un régimen. Y no se puede tapar el sol con un dedo, es mucha complicidad. Es penoso eso. Una de las cosas también que se defienden desde la intelectualidad o desde los comunistas europeos también son las bondades de la sanidad cubana, de la educación cubana y del sistema incluso de alimentación. Esa famosa frase de hay tantos millones de niños hambrientos en el mundo, ninguno es cubano. Se está lavando la cara también al régimen comunista con este tipo de propaganda. Bueno, yo pienso que lo que lava la cara no es la propaganda, lo que lava la cara es quien compra la propaganda sin constatar los datos. Es absoluta mentira que en Cuba la salud es gratis o la educación es gratis, porque gratis es cuando nadie lo paga. Incluso puede ser subsidiada cuando lo pagas con tus impuestos, que tú sabes lo que tú ganas y de lo que tú ganas tú das una parte como impuestos y entonces el Estado del país puede por un pacto nacional, como se hace en Europa o como se hace en los Estados Unidos, pues hay un pacto que dice que vamos a tener un subsidio a los que no pueden o a los que ganan menos. Pero tú sabes lo que tú ganas. En Cuba no es así. Es sencillamente un feudo, tú nunca ganas lo que produce. O sea, mira la contradicción que el socialismo se basa. El socialismo no, el comunismo, porque Carlos Marx nunca en el Capital habló de socialismo. No aparece una sola vez la palabra socialismo. Pero él sustenta la explotación del hombre por el hombre, la plusvalía. O sea, en que el dueño paga menos de lo que produce, porque lo que solo genera valor es el trabajo. Él le roba eso a Smith, entonces de la riqueza de las naciones, y ahí mete la fuerza y mete la plusvalía. Bueno, ¿y en Cuba cómo es? No es plusvalía que tú trabajes y nunca ganes, no es plusvalía que un obrero tabacalero no gane ni una décima, centésima parte de lo que se vende el tabaco en el mundo, pues el tabaco cubano se vende carísimo, o un obrero de ron, o un científico de un laboratorio que crean medicamentos. O sea, es un tema de que en Cuba no es que sea gratis la salud, es que no te pagan y te dan la salud, digamos, en compensación de pago. Entonces, cuando tú ves después la calidad, estamos hablando que en Cuba ya hace muchos años los maestros son jovencitos que prácticamente no tienen preparación. Yo lo viví con mi sobrino. Cuando yo iba a buscar a mi sobrina a la escuela, pues quien le estaba dando clases tenía 2, 3 años más que ella, porque no había maestro. Pero los médicos, después que los médicos los venden, en Cuba tú vas a un hospital y hay 2 médicos donde tendría que haber 10 o 12 y los que hay no son los especialistas, porque los especialistas se rotan porque los con más talento buscan cómo irse, porque fuera de Cuba viven mejor aunque los exploten. Entonces, salud de mala calidad, educación de mala calidad y nunca gratis. Siempre es en compensación a lo que tú trabajas. Y que Entonces, esos mitos hay que romperlos, sí, y para eso también están las embajadas cívicas, para que quien nos dé la voz, pues nosotros podamos mostrárselo.
¿Le preocupa que en el nuevo eje donde las grandes potencias se van a dirimir y van a decidir el futuro del mundo, a Estados Unidos se esté más implicada, por ejemplo, más preocupada también por Rusia, por China, por el auge de Irán, y que Cuba quede un poco relegada, olvidada? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué espera en el mandato de Biden respecto a las políticas hacia Cuba? Pero cuando me dice que nos preocupa a nosotros los cubanos o le preocupa a las potencias. No, No, no si os te preocupa a los cubanos que a Cuba se le olvide, porque ahora mismo interesa más la guerra comercial con China o la guerra fría o la guerra tensa de Rusia en Europa del Este o el conflicto con Irán, la falta de misiles, o sea, la desnuclearización, si se dice así. Mira, si a mí me pregunta, esa pregunta está bien interesante. Yo voy a asumir una respuesta muy personal. Ojalá el mundo entero se olvidara de Cuba y nos dejara resolver nuestro problema. Porque con el afán, con el deseo de ayudar, lo que están es dando el oxígeno al régimen. Porque lógicamente ellos son los que ostentan el poder y entonces poder representativo. Se habla en Europa, por ejemplo, se aprueban unos fondos para apoyar la sociedad civil, el régimen se inventa la sociedad civil. Ahí crea los CDR, la FMC, la Organización de Pioneros y todo es por el régimen y todo se subordina al único poder que hay en Cuba, que es el Partido Comunista de Cuba. Se inventa o se inventa, no, o surge en Europa o en Estados Unidos apoyo a la pequeña y la mediana empresa. En Cuba acaban de crear una ley de la pequeña y la mediana empresa. Imagínate qué disparate que ellos consideran también las estatales como pequeña y mediana empresa. Entonces van a servirle en bandeja a toda organización, a todo organismo internacional que quiera apoyar. Mira, mándame dinero, yo también tengo necesidad, soy un país en desarrollo, estoy bloqueado, tengo lo que tú quieres apoyar, mándame dinero que yo lo administro. Entonces ves que Italia da 5 millones de euros para la agricultura y se queda en una institución política como los CDR, que es para vigilar a todos los cubanos en las cuadras. Y cosas así, ejemplos hay muchos. Así que, un poco resumiendo, mi respuesta sería, ojalá el mundo dejara que el problema de Cuba lo resolviéramos los cubanos. Y puede parecer contradictorio porque constantemente pedimos apoyo. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un decreto que prohíbe que nosotros podamos ir en embarcaciones a Cuba. Si nosotros pudiéramos ir en embarcaciones a Cuba y el régimen se ve con 100, con 200, con 500, con 600, con 1000 embarcaciones de cubanos exiliados llegando a sus costas, hay una situación, hay un problema. Nosotros pudiéramos tener capacidad de movilizar a los cubanos, hacer una protesta y acabar con el régimen. No lo podemos hacer, de solo plantearlo es ilegal, porque hay un decreto presidencial que se considera eso como de seguridad nacional por lo que se puede crear. Pero no solo eso, tú le pides apoyo a la Unión Europea y te dicen, pero hay muchísimos planes para ayudar a Cuba, pero tenemos un acuerdo, el Parlamento Europeo acaba de hacer una resolución para revisar los acuerdos que tiene la Unión Europea con Cuba, porque tiene un acuerdo de democratización supuesta después de la agenda del 2030 y lo que hace el régimen es burlarse, extender el tiempo, potenciar sus políticas, disimular, crearle el lobby LGTB, ideología de género, todo lo que lleva para complacer a por donde va el mundo, pero no da libertades personales, no hay libertad de expresión, más de 140 presos políticos que le hacen causa como presos comunes, no se puede crear partidos políticos, no se puede hacer elecciones libres, supervisadas. Entonces, ¿a qué democracia vamos? A veces yo me pregunto, ¿realmente hay interés en que cambie Cuba o la cosa es que sigamos trabajando con este régimen a ver si lo logramos a golpe de billete, a golpe de diplomacia y que se extienda hasta donde los cubanos aguanten? Eso es en cuanto al mundo entero. En cuanto a la política del presidente Biden, hasta ahora lo que está haciendo, y acabó de salir en Washington Post unos días atrás, una declaración de que no es una prioridad para los Estados Unidos la situación de Cuba. Literalmente el presidente Biden o su vocero dijeron que esto, el 2021 no es el 2015, o sea, no son las mismas condiciones y que el régimen no ha dado señales de que tenga voluntad política para ir en el camino que quisiera la administración Biden para retomar las relaciones. Así que todo se mantiene igual. Es una actitud inteligente, yo creo, sabe el peso que tiene político el exilio cubano en los Estados Unidos en las dos bancadas, no solamente los republicanos,
también en los demócratas. Hablamos del senador Bob Menéndez, que tiene muchísimo peso y es demócrata. Y se sabe la incomodidad de una complicidad de cederle al régimen, flexibilizar las sanciones sin obtener nada a cambio. Ya sabemos lo que ellos hacen, hicieron exactamente lo mismo que cuando Obama empezaron a coger gente presa, opositores presos, para usarlo de moneda de cambio. Pues eso es lo que se espera. Ellos querían eso, están preparados, tienen a los presos, tienen la represión, tienen la situación de hambre, están esperando que sea Estados Unidos quien le abra, pero aparentemente, y gracias a Dios, el presidente Biden se está dejando asesorar por los que saben de la relación con Cuba, que son los políticos que tienen relaciones con el exilio cubano, y por ahora no piensa hacer nada, ya lo digo. Estamos esperando, no es el momento, tenemos otros problemas que son de mucha más prioridad de seguridad nacional y mientras Cuba no se convierta en un problema de seguridad nacional, ahí está, esperando que el régimen dé señales para nosotros tomar el otro paso. Pero el primero tienen que darlo ellos. Yo pienso que es una buena jugada, es un jaque mate, ellos están bien nerviosos con eso. ¿Y espera algún cambio que se suceda cuando Raúl Castro muera? Porque es un hecho biológico y por cuestión de edad. ¿O también se esperaban cambios cuando muriera Fidel y no fue así? ¿Cree que lo tienen todo atado y bien atado? ¿O habrá algún cambio hacia la democracia cuando Castro muera? Cuando Raúl De muera. ellos para afuera, cuando digo de ellos para afuera, porque mira, cuando uno dice régimen y dictadura, no está hablando en retórica, está hablando técnicamente lo es. El artículo número 5 de la Constitución, la última que ellos aprobaron en Cuba, dice así, pero tácitamente lo dice, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior de la sociedad. O sea, el Partido Comunista de Cuba, el único partido, está por encima de todos los poderes, del legislativo, del judicial y del legal. O sea, no hay forma de que alguien viole lo que se disponga en un congreso del partido. Entonces, si el buró político, que son, digamos, el poder más concentrado del Partido Comunista de Cuba, ya ellos lo conformaron y lo conformaron en el último congreso, en el octavo congreso, el mes pasado, lo conformaron de forma tal que están las fuerzas que ellos tienen ahí separadas, pues están todos juntos para tener su cuota de poder. Así que de ellos para afuera, no importa que se muera Raúl. El problema está entre ellos. El problema está cómo ellos van a lidiar sin ese capo de tutti capi que es Raúl Castro, sin el jefe de la mafia, sin el padrino, sin el fundador, cuando se acrecente en la ausencia de él las divisiones, las asperezas que hay entre ellos por poder, porque no es otra cosa, y por poder económico. Pues se están concentrando el poder militar, hay una junta militar, el poder político, hay un comité central, hay un buró político, pero el poder económico que está en su yerno eh, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, pues ahí está el poder económico. Entonces, cada uno de esos poderes tendrán que negociar entre ellos en la ausencia de Raúl Castro, que hoy es el que le dice, hey, espérate, tranquilo, subordínense a mí, y él un poco es el eje. Pero en ausencia de él, lo que podemos esperar es muchas pugnas internas, y ahí puede colapsar eso y dar algún tipo de camino hacia un cambio, pero no hacia afuera de ellos. Hacia afuera de ellos, ellos lo tienen todo muy bien controlado. Pues esperemos que la Embajada Cívica Cubana siga luchando por informar y también por investigar todo lo que hay detrás del régimen cubano, informar también a los extranjeros, acabar con esa propaganda que nos quieren vender de esa, en fin, esa falsa democracia cubana. Manuel, muchas gracias por estar aquí en el Club de los Viernes. Le mando un abrazo y todo nuestro apoyo desde los liberales españoles. Bueno, pues gracias a ustedes y lógicamente que aquí me tienen. Ojalá recibamos ese apoyo en todos los otros países para que los embajadores cívicos tengan voz también y puedan hacer este trabajo tan bonito que es llevar la verdad de Cuba, no la que vende el régimen, sino la verdad, la que sufren más de 12 millones de cubanos cada día que no saben ni qué comer, ni qué van a esperar al otro día en represión, en cárcel, en maltrato. Así que muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y bueno, y saludo a todos a los seguidores de su canal y espero que no crean en lo que yo les diga, sino que salgan a verificarlo. Los datos están ahí, los ejemplos están ahí, las estadísticas están ahí, pero no crean lo que le dice el régimen. Es un régimen mentiroso, diabólico
y manipula mucho a todo el que lo escucha. Así que libérense de lo que les digan y busquen por ustedes mismos. Muchas gracias. Una gran reflexión. Un abrazo, Manuel.